10. Entonces está Calderón, Méndez, Quevedo, Alejandro. Presente. Presente. Están. Sharon. Presente. ¿Quién me falta? Cristian Licea. Presente. Ricardo. Sí, Elizabeth. Presente. Ok, chicos, les iba a comentar. Tenemos. Ya ven que les dejé la última tarea de hacer la suma de Riemann con sumas, trapecios y sumas con rectángulos a la derecha, rectángulos a la izquierda, trapecios. Ok. Ándale, muy bien. Muy bien, Alejandro. Mira, los que les voy a hacer, aquí solamente tomé en cuenta lo que sería una sola calificación, pero como si son 3 archivos, aquí están. Voy a tomar en cuenta los 3 ejercicios para estas 3 tareas. Entonces, al ratito, les voy a subir, digamos, la misma tarea, pero para que nada más, simplemente lo que van a hacer es mandar las fotografías que ya tienen, las que, por ejemplo, en este caso de Alejandro, que él ya las subió los 3 en uno, les voy a mandar para que me las suban en uno, en la tarea número 2 y en la tarea número 3. Eso para ir utilizando las calificaciones. ¿Vale? ¿Sí me entienden? No, profe, ¿cómo? Va a valer por 3 tareas. Ah, sí, ya lo entendí. O sea, en una tarea me vas a subir a lo mejor rectángulos en la derecha. La siguiente tarea te va a decir rectángulos a la izquierda y la siguiente tarea trapecios. Entonces van a ser 3 tareas. En vez de calificar solamente una, de ponerte, pues Alejandro ya la tiene aquí, ver. En vez de ponerle pues una en la calificación, pues ya se ganó 3. Como ha estado a lo mejor en veo sus asistencia, pues también tiene buena asistencia, pues ya. Eso para irnos apurando con las calificaciones, ¿vale? Y que no al final te deje un trabajo que te valga a lo mejor 30, un 15%, ¿no? ¿Sí? Y la verdad, chavos, es que, híjole, nada más una tarea por calificación está súper bien. Quienes les dejan quién sabe cuántos ejercicios y nada más les vale 10%. No creo, tampoco. ¿Va que va? Vale. Bueno, entonces este será el comentario del día de hoy. Para que al rato que les ponga aquí y empiezo yo a poner las nuevas tareas y diga, ay, maestro, es que chingados de dónde viene, ¿no? Entonces, pues simplemente aquí va a aparecer. La 1.2.2, suma de Riemann con, esta la voy a dejar con trapecios. La siguiente a lo mejor va a aparecer 1.2.2, sumas a la izquierda, derecha y así, ¿no? La
sumas a la derecha y la siguiente sumas a la izquierda. Entonces, si ya las hiciste las tres, porque también me he dado cuenta que no todos me lo entregaron, nada más muchos me entregaron lo que eran trapecios en una. ¿Y cómo la califico? Te voy a poner 5 porque está incompleta. Entonces, así ya tienes mayor posibilidad. Si, yo nada más entregué trapecio, ya tienes que cierre en una, ¿no? Pero bueno. Sí, Alejandro, entonces ahorita las mueves, ¿no? Sí, profe, está bien. Va que va. Vamos a continuar, chavos. Vamos a ver ahora un tema nuevo. ¿Qué tal nos sale? Vamos a tomar esta de las tareas. Esta solución. Ok, vamos a tomar en cuenta nuestro ejercicio de la tarea que vamos entendiendo. Y necesito lentes. En la tarea pues era sacar el logaritmo natural de 2 de x más 2. Vamos a ocupar esa misma cosa. Y quiere dejar dibujar no sé, se me ocurre ahorita poner una así, ecuación, ¿no? Una de la del logaritmo natural. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahorita, chavos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nosotros hemos aprendido que podemos sacar el área bajo la curva de cualquier ecuación. Y la suma de Riemann lo que hace es que utiliza una figura geométrica, un área de una figura geométrica, como es el rectángulo, repitiendo siempre el área, pues es la base por la curva. Nosotros podemos conocer una altura, la altura del rectángulo, pues depende de la función de f de x, ¿no? Entonces es bien importante conocer, entender lo que son las funciones. Y lo que dice Riemann es que tú puedes conocer esa altura
calculando estas áreas, ¿no? Mientras más te aproximes, es decir, mientras esas pequeñas áreas que tienes aquí las vas haciendo mucho más reducidas en cuestión de lo que sería tu base, lo vas reduciendo, porque la altura no va a cambiar, la altura, la función, esa no cambia, ¿no? La altura, pero ¿qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es la base. Entonces, la base que la vas a hacer mucho más grande o más pequeña, eso va a ser de acuerdo al número de rectángulos que estás utilizando, es decir, delta de x, ¿no? Entonces, en este caso n, la podemos nosotros hacer muy pequeñita, aquí ya llevo 50 veces. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos lo que son nuestros resultados. Aquí los voy a poner. ¿Sí? Esta es la integral, este es el resultado real de lo que sería esta función, sacando la integral. Pero ¿por qué utilizar Riemann? ¿Cómo se enlaza esta parte de Riemann hacia acá? Ahora lo que nosotros vamos a ver en clase es de dónde salió, o de dónde llegó a obtener lo que fue el matemático Riemann, de utilizar justamente las áreas. Pues la otra vez les dije que cómo podríamos nosotros un problema complicado hacerlo en algo sencillo, ¿no? Y es algo que te deja las matemáticas. Por eso ustedes cuando tengan un problema, véanlo de forma sencilla. ¿De dónde podemos aterrizar ese problema para hacerlo de forma sencilla, ¿no? Y es lo que yo les comentaba. En lo particular a mí, pues así me dejó en las matemáticas, ¿no? De cómo resolver a lo mejor un problema de algo complejo, pues siempre buscar una solución sencilla. Y a veces son lo más sencillo que puedas encontrar. Te vas a una solución compleja y andas pensando y andas dando vueltas y no sabes, y a veces se soluciona sencillo. Por eso las personas adultas, que son nuestros abuelitos, ellos ven la vida de manera simple. Ustedes ya lo ven y los dicen, es un pinche viejo, ¿cómo le hacen, no? O sea, todo lo toma relax, tú estás bien apurado, y ellos lo toman así. Y que también así son, se podría decir, las matemáticas. Hay que verlo de manera sencilla, porque si tú lo llegas a ver de manera compleja, pues te vas a hacer más bolas. Y vas a tener mucho más problemas de lo que quieres resolver. Entonces, si nosotros nos acercamos más, fíjense que aquí casi estoy tanto por la parte superior y por la parte inferior, muy cerca del resultado, pero al final todo se queda en la aproximación. Yo por más que llegue a hacer esto al infinito, o si digamos lo llegara a hacer al infinito, aquí simplemente no me lleva a aproximar. Y le estoy poniendo 100 rectángulos, ¿no? Entonces yo por más rectángulos que utilice, me voy a quedar simplemente en aproximaciones, por eso se llaman aproximaciones de sumas de Riemann. Hasta aquí, digamos, sería un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Ya sabemos cómo calcularlo, ya sabemos, y podemos hacer cálculos de cualquier función. Yo por eso aquí puse una cualquiera, no es necesario poner una de siempre hemos utilizado, y pues no solamente va a ser una función cuadrática, ¿no? También podemos sacar de un coseno de x. Ahí está nuestra función coseno. Le vamos a dar un poco de amplitud. Multiplicamos por 2. Multiplicarlo por 5 para que sea. Qué chistoso tiene la función, en este caso, las funciones coseno y todo eso, que al calcular el área, si ustedes se fijan al calcular el área, ¿y qué es lo que yo estoy calculando? Como es una función que está cambiando constantemente de polaridad, así es como la energía eléctrica, ¿no? Viene la energía eléctrica en coseno y otros en seno. Entonces aquí el área, fíjense que como es bien chistoso, ¿no? Como tengo una parte negativa y tengo una parte positiva,
Y si estoy tomando casi como referencia el mismo punto, me voy a acercar un poquito más. Ahí está. Entonces, ¿qué está pasando? Que las dos se están anulando. ¿Sí las alcanzan a observar? Casi yo voy a tener el mismo espacio que tengo aquí abajo, lo voy a tener arriba. Entonces eso va a hacer que mi resultado, ¿dónde se quedó nuestro resultado? Ya no lo veo. Acá está. Entonces eso hace que mi función casi sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, usando las sumas de Riemann, pues vamos a poder encontrar esto. Y vámonos para acá. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? Ahora nosotros vamos como les decía, si yo utilizara gran cantidad aquí de rectángulos y poniera todo esto lleno de rectángulos, ¿sí? Desde el punto A, como lo conocemos aquí, hasta el punto B, si yo llegara a hacer que n casi fuera igual al infinito, quizá yo teniendo este valor, que n sea igual a infinito, teniendo este valor, sí me podría yo aproximar al valor de lo que sería mi área bajo la curva, ¿no? Pero solamente yo tendría que hacer que n fuera infinito. Pero como n no es un valor, no es un número como tal, entonces yo no lo puedo aplicar matemáticamente. Pero entonces, ¿cómo le hago yo para utilizar? ¿Quién se acuerda de los límites? ¿Qué era lo que era un límite, chavos? A ver, Sharon, ¿qué te acuerdas de límites? ¿Para qué utilizábamos límites? Chicos, No, yo no me acuerdo. Es que sí me suena, pero no me acuerdo qué esto es. lo utilizaron cuando vieron derivadas. Josué, ¿para qué se utilizaba límites? Era para determinar la como déjame checo mis apuntes, espera. Que es que sí me acuerdo como tal que la función, A ver, cómo revisen, son hacerlo, 5 pero tal minutos. como para qué servía, el maestro no nos explicó tan bien, así de, pues va a servir para esto y tienen que hacer esto y van a poder hacer lo otro, ¿no? Pero Dice Google que determina la aproximación hacia un punto concreto, Ok. pero no sé. ¿En qué se utiliza? Bueno, un límite, ahorita lo vamos a ocupar y van a ver por qué. Pero primero vamos a llegar a esta parte. Nosotros tenemos ahí era de nuestra tarea, sacar las sumas de Riemann. Entonces, sacando las sumas, nosotros podemos llegar vamos a buscarlo aquí, ¿no? Tenemos delta de x, entonces tenemos el punto B, menos el punto A, entre n. Ahí estamos bien. Si yo les dejé que utilizaran del 1 al 8, era del 1 al 7.
Del 1 No al recuerdo. 7. Del 1 Del al 1 al 7. 7. Del 1 al 7. Vamos a utilizarlo igual para que no. Podemos utilizar otro valor, pero en este caso vamos a utilizarlo así. Ustedes ya hicieron la tarea, entonces ya más o menos ya saben cuál va a ser el procedimiento y no va a haber ningún problema. Entonces aquí tenemos de menos n, menos b. Ay, esto no. Ahí está. Entonces tenemos de 7 a 1 entre n. N, ahorita yo no le voy a dar un valor como tal, porque n lo quiero aproximar al infinito. Es decir, aquí voy a tener un montón de áreas, ¿sí? Casi llegando al infinito. ¿Cuándo es el infinito? Pues está el número muy superior, ¿no? Entonces esto me va a dar a 6, y que 6 lo voy a dividir entre n. ¿Sí? Ahí tenemos delta de x, que ese sería mi base. Por eso les decía, todo va a depender de la base. Y ahora, con este valor, ¿cómo podría yo obtener f de x? F de x va a ser igual a 2 veces logaritmo natural de x más 2. ¿Vale? Eso era lo que teníamos que hacer de tarea. Si yo pasara de esta función a una función sigma, es decir, que si yo voy a dar mi resultado de mi área hasta llegar al infinito, o sea, hasta llegar al n, yo tendría que decir que esta va a ser igual a la función, a la suma, esto ya lo habíamos visto, ¿no? La función sigma, que al final es reducir todo lo que sería, en este caso voy a reducir delta de x, o sea, f de x, cuando x vale 1, por delta de x, más mi siguiente valor. Pero como estoy utilizando infinito, imagínate qué valor voy a poner yo aquí. ¿Qué valor podría aquí? 1.0000000000000. Hasta. Y de ahí no avanzaría, chavos. No sé si esa parte sí me puedan entender. Recuerden que las matemáticas no solamente son los números naturales, ¿no? Los números enteros, sino también se utiliza el infinito. Aunque, bueno, maestro, es que el infinito, ¿a qué se va? Pues el infinito ha ayudado a resolver este tipo de problemas. Yo no voy a poder poner aquí un 0, 0, 0, 0, 0, porque de aquí no voy a avanzar, chavos. Imagínate que si yo aquí le doy zoom a mi computadora, ¿no? Para utilizar esta línea de aquí, y le doy zoom, vámonos si quieren a lo que es esta parte. Haz de cuenta que ese zoom estoy utilizando el punto 0.00000000000. Esto está muy grande. Pues vamos a hacerlo mucho más pequeñito. Fíjense que todavía aquí, esta área, ¿cómo se ve? Grande. Grande. Entonces, sí, imagínate que tú te acercas y dibujas un área. Dibujas aquí tu área. Pero esto todavía tiene más acercamiento, ¿no? Y te puedes tú acercar. Esta área, ¿cómo se va a ver? Grande. Entonces yo no voy a poder ni siquiera ni avanzar de aquí. ¿Vale? Entonces, ahora imagínate, si tú lo quieres hacer de esta manera, de hacer que esto sea al infinito, vamos a ver si aquí nos puedo recorrer, no. ¿Sí? De aquí no vas a avanzar, mira cuántos decimales llevo, y todavía ni siquiera me acerco.
Imagínate que aquí hubiera dibujado el área muy grande, pues aquí ya se está haciendo, pero pues, no sé si me llegan a captar lo que les estoy diciendo. Que si yo quiero hacer que de aquí llega, por ejemplo, si tú lo haces al 100, pues es un número entero que dividido entre 6, entre 100, te va a dar un valor. Pero ahora imagínate que tú te acercas a infinito, pues esto también se va a hacer en infinito. Entonces los límites te ayudan a entender este concepto de realizar un número hacia el infinito. Y que tú quieras aquí encontrar un valor cuando este valor se acerca al infinito, que es muy pequeñito, entonces para eso nos ayudan los límites. Esa es la intención de utilizar límites. Yo no puedo hacer esta operación como tal, la que aquí les puse en este valor. Nosotros no podemos hacer esta operación como tal cuando n vale el infinito de esta manera, porque no la voy a poder hacer. ¿Vale? No sé si ahí lo le lleguen a captar, chavos. Entonces, maestro, ¿cómo se hace esta operación? Pues entonces si yo tengo f de x, entonces para eso se utiliza esto, que es sigma, y que me va a ayudar a entender cuando yo utilizo números como el infinito, que no es un valor como tal, si no lo vas a poder tú entender, porque matemáticamente el infinito es un número que te puedes ir acercando, como si pusieras un microscopio. O sea, tú crees que vas a llegar a un microscopio y un microscopio, pues nunca vas a llegar a entenderlo. Y te vas a acercar con otro microscopio mucho más poderoso y tampoco lo vas a llegar a entender porque el infinito pues es justamente es eso, es un número infinitesimal. Ahora espérenme, déjame regreso. No, para regresar me vamos aquí a actualizar. Sería una locura, ¿no? Me acerqué demasiado. Entonces nosotros vamos a hacer esta área, la vamos a hacer tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita que de aquí no vamos a avanzar. Nunca. Eso es lo que es. Entonces ahora imagínate, si tú utilizas todos estos espacios aquí llegando al infinito, pues sí vas a poder entender cuánto es el área. Entonces, bueno, maestro, entonces, ¿eso cómo se hace? Según dicen los libros, que tampoco lo he podido demostrar, y no es algo que tú digas, de eso se tratan las matemáticas, de eso han hecho todas las matemáticas, que hay personas que lo demostraron y son quienes lo hicieron, por eso son unas eminencias de matemáticos, porque no cualquier persona se llega a meter esos casos, ¿no? Pero llegaron a la conclusión de que, bueno, tú esta parte de aquí, de calcular todo, llegando al infinito, podríamos decir que esto va a ser igual a f de x esta f de x, pero aquí le voy a poner una i, ¿vale? Esa i que va a ser f de x, pues no solamente voy a utilizar f de x, o i va a ser igual a 1 y después i va a ser igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, hasta llegar a el número b, ¿no? Y esto lo voy a multiplicar por una delta de x. ¿Vale? ¿Hasta qué número voy a llegar? Bueno, pues hasta n. Y de i va a ser igual a 1. ¿Vale? Pero si yo quiero decir que esto sea igual al infinito, ya vimos que yo no lo puedo demostrar de esta manera. Entonces, ¿qué se llega a utilizar? Pues aquí se llega a utilizar lo que serían el límite, ¿sí? De lo que sería esta suma. Cuando n, ahora sí, está al infinito. ¿Vale? Entonces, esto que estoy escribiendo, esto sí nos estaría aproximando. Esto que estoy escribiendo, utilizando las sumas de Riemann, fíjense nada más que estamos utilizando aquí puras sumas de Riemann, ¿no? Entonces, esto llegó a la conclusión
que es lo mismo de tener la integral o todo, llegando a sumar todo esto, es llegar a la integral del punto A al punto B de f de x, va a ser la misma función f de x, pero ahora lo que estoy aquí utilizando, o lo que vamos a utilizar, se va a cambiar esta delta de x, pero por la derivada de x, ¿no? O de x. Entonces, sacando de la conclusión de las sumas de Riemann, cuando el número n, que sabemos que n es el número de áreas que estamos nosotros aquí obteniendo, se va al infinito, es tan grande la suma, que esa suma es igual a toda la integral, a integrar toda esta parte de f de x con delta de x. Por eso es que aquí, cuando hacemos nuestro valor, ¿quién te va a dar el valor exacto? Es la integral. ¿Y cuál es la integral? Pues es la suma de todas estas áreas, cuando n se va al infinito, y que es lo que nos ayuda a sacar ese infinito, pues haciendo la parte de el límite. ¿Sí? No sé si me explico, chavos. A ver, les doy 2 minutitos para que lo analicen. Si tienen sus dudas, si tienen sus... Por eso les decía, es importante pues conocer lo que es las sumas de Riemann, porque eso es lo que nos va a llevar a entender qué son en verdad las integrales. ¿Dudas? Ahorita lo puedo decir que no, pero a lo mejor en un No, ejercicio por el ya momento van a no. ir saliendo. Sí, ahorita a lo mejor digan, bueno, maestro, se puede entender, pero eso qué es lo que ahorita yo ya voy a poder integrar. No, integrar lo vamos a ver poco a poco. Es lo que yo te digo, mira, tú a lo mejor yo te voy a poner una derivada. Ah, pues sí la hago. Bueno, ¿y eso cómo lo represento? Es lo que una vez uno de tus compañeros me dice, bueno, maestro, ¿para qué me sirven las matemáticas? ¿No? Las matemáticas, sí, donde las aplico. No es necesario, o no es tanto entenderle, chavos, que yo les deje aquí una integral y ustedes apliquen su formulario y ya lo hagan. Sino es entender de dónde viene esa integral y para qué lo voy a aplicar. No quiero yo llegar a hacer tantos ejercicios o que les deje 10,000 ejercicios y que ustedes lo hagan. Y si no entiendes de dónde viene el concepto, entonces, ¿para qué lo voy a aplicar? ¿Para qué me sirve aprender a hacer todo el formulario de integrales si ni siquiera sé qué son o qué es lo que estoy haciendo? No sé si llego a entender qué es lo que les quiero yo mostrar o demostrar o enseñar. Primero estamos de lo básico, de dónde salió la parte del área bajo la curva. Ustedes quisieran a lo mejor hacer una estructura donde esto tienen que encontrar este valor es importante para ustedes, pues bueno, de ahí viene esta parte del área, ¿no? ¿Qué área voy a yo a tomar? ¿Y de qué forma lo puedo hacer? Pues con forma matemática, ¿no? Fácil. Entonces, les decía, estamos en este punto donde n no solamente le voy a dar yo un valor como 100, 20, 10,000, es más, le puedo poner aquí 10 millones y lo puedo calcular, chavos. Pero puedo calcular esto yo cuando si este valor se ve al infinito, el valor real exacto, porque aunque yo le ponga 10 millones, sabemos que va a ser una aproximación. Se va a acercar, ¿no? Si utilizo todas las decimales, no va a ser lo mismo a que utilice que n sea igual al infinito. Sí, no sé si entiendan esa analogía del infinito, chavos. ¿Sí les queda claro qué es el infinito? Sí, 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 sí. Sí, Es como si yo te dijera, a ver, ¿cuántos cabellos tienes en tu? Ah, pues mire, podemos sacar a lo mejor
un cálculo, no, me rapo todo, peso mi cabello, y de ahí tengo yo un peso, y si quizá tengo otra báscula, pero donde yo pueda pesar y decir un cabello vale tanto, no sé, ¿cómo podrías tú calcular cuánto cabello tienes? Pues tendrías que a lo mejor quitar uno y medirlo, y medir uno por uno. Es más o menos lo que quiero entender es, ¿cómo voy a hacer algo así, llegar al infinito? Pues tienes que medir uno por uno y uno por uno, cuando este uno sea igual al infinito, o sea, todo. Bueno, entonces vamos hasta aquí, ¿no? No sé si eso ya lo pusieron ahí captura de pantalla o no. Y yo, ¿cómo yo puedo sumar estas sumas de Riemann cuando pues este valor va al infinito? Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle un quinto. Espérame. Así se llama. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta función, un quinto de x cuadrada, ¿no? Nos va a dar este valor. Entonces les decía, yo ya no voy a utilizar las sumas de Riemann como tal de calcularla de uno por uno, de uno por uno. En este caso lo estoy llevando hasta el 100, que es el valor que me da, y aquí nos está dando nuestros dos valores, ¿no? Sumas por la izquierda, sumas por la derecha. A ver si han entendido. ¿Qué valor me daría? Ahí que no se alcanza a ver. ¿Qué valor me daría la suma inferior, la suma de arriba de esta función? ¿Qué creen qué valor me daría por la derecha o por la izquierda estos valores? Aquí nos lo ponen suma superior y suma inferior. La suma inferior quiere decir que vería por abajo y la suma superior por arriba. Pero ¿cuál este valor a qué corresponde? ¿Por la derecha o por la izquierda? Ahí está la gráfica. El superior sería por la izquierda, ¿no? ¿Este sería por la izquierda? No, por la derecha, disculpe. Superior Este sería por la derecha e inferior por la izquierda. Ok, ¿alguien que no le entienda eso? Digo, ustedes son los que más han estado en las clases y no creo que ahorita no tengan ningún problema. Pues y simplemente tienen que dibujar aquí un rectángulo. Y si aquí estoy topando, pues esto lo estoy haciendo por la izquierda. Pero si está topando, pues de aquí lo puedo hacer por la derecha. ¿Sí? Suma inferior, como bien lo dijeron, lo inferior, la parte de abajo, está pegando por la izquierda de este rectángulo. Y suma superior está pegando por la derecha. ¿Sí? Entonces nada más me tengo que buscar aquí este punto y decir, pues si este punto pega por aquí, si me voy a la izquierda, pues es suma inferior. Si este punto está aquí y me voy hacia la derecha, es suma superior. Bueno, entonces nosotros podemos tener de las dos formas, tanto suma superior como suma inferior. No necesito yo decir, pues me voy por la derecha o me voy por la izquierda, ¿no? Para estas sumas de Riemann que se va al límite. Lo puedo utilizar yo de cualquier modo. No va a haber igual. Porque si esto lo hago muy pequeñito, aquí está. Si este valor lo hago muy pequeñito, va a llegar a un punto, si lo hago más pequeñito, va a llegar a un punto que aquí, justamente, esta área va a ser un puntito aquí y el otro puntito aquí. Y entonces este lugar de suma superior o que se vaya por arriba y por abajo, pues ya no va a tener área de desperdicio. ¿Sí entienden esa parte? Sí. O sea que si yo me voy aquí muy lento, esta área que yo tengo aquí, esta área que me está sobrando aquí, ya no va a existir, porque el punto es tan pequeñito.
Por eso es que me va a dar el número exacto. Ya no va a existir estas aberturas ni sobreestimación ni subestimación si yo me voy al infinito. Porque ya el valor va a ser justamente el valor real. Ya no va a haber esa área. Entonces por eso yo puedo decir que cuando lo estoy haciendo con sumas de Riemann, utilizando la parte de, si me voy por el infinito, pues yo este valor ya no va a haber nada que se desperdicie, ¿no? Como en este caso. Miren, fíjense cómo lo estoy acercando al 100 y aún así si me acerco se ve muy grande el área. Pero si nos alejamos, pues dice, ay maestro, pues casi ahí la está encontrando, ¿no? Pero no. Estamos viendo que no. A ver, ya se quedó. ¿Sí? Bueno, entonces vámonos aquí a nuestra pizarra. Vamos a tomarle aquí una captura de pantalla a esto. Bueno, esta parte ya la entiende, ¿no? Lo de la... Vamos a ver que no nos tenemos una hora y el maestro no se la pasó hablando y... Ahí está. Entonces, nosotros podemos representar nuestra función de hace ratito. Si yo la puedo representar así de lo que sería la función de hace ratito, si yo la represento como una integral, quizá la puedo buscar del número de punto 2 al punto 6. Entonces, ahorita le vamos a poner aquí nombres. Y mi función era f de x de 1/5 de x cuadrada igual a delta de x. ¿Sale? Entonces esa sería la representación de esta gráfica que aquí acabamos de hacer, ¿no? Aquí de punto 1 al punto 6. Entonces, ¿qué es lo que hace la integral? Bueno, y esta integral, ¿cómo yo la podría representar? Es sumas de Riemann, utilizando el infinito, ¿no? Para poderlo entender. Pues primero de aquí, ¿qué es lo que yo necesito conocer para hacer esto pasarlo? Les comento las sumas de Riemann. Primer paso, lo que necesito yo hacer es conocer pues, delta de x. Y delta de x es igual al punto B menos el punto A entre n. ¿Cuál es mi punto B? ¿A cuánto vale B? B 6. lo voy a obtener de aquí arriba. Este es mi punto más alejado. ¿Y cuál es mi punto más cercano? Es este de aquí de A, ¿no? O de aquí mismo de la gráfica. De 1 al punto 6. Entonces, vamos a poner aquí que B es igual a 6 menos A ¿sí? ¿Qué valor tiene n? Pues n puede ser el valor del infinito, pero yo aquí lo voy a dejar como n. Entonces esto me va a dar a 4 n. Entonces yo ya obtuve el valor de delta de x. Mi siguiente valor, voy a utilizar yo lo que es f de x, pero ya no la voy a conocer como f de x así nada más, sino le voy a poner un subíndice que me diga ahí. ¿Por qué sí? Porque esa ahí ya vimos que se va a ir acercando y esta ahí va a ser el avance. Lo que me va a dar el avance es i cuando lo estoy pasando a esta notación de sigma. ¿Y esto cómo lo puedo calcular? Bueno, nosotros sabemos, primero necesito conocer qué es esta xy. ¿Sí? ¿Qué significa este xy?
¿De dónde voy a empezar yo a sumar, no? Esta x sí va a ser el valor del incremento en x. Y esto va a ser igual a, ¿en dónde voy a iniciar yo primero? ¿En qué punto voy a iniciar? ¿En qué punto iniciamos con nuestro incremento? Si ustedes lo ven aquí en la gráfica, ¿en qué punto lo voy a iniciar? En 1. ¿Sí? No sé si me están entendiendo, chavos. Ah, no, pero espérenme, eran 2. ¿No es el 2? Ah, sí, 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 sí. Aquí en la gráfica es el 2. No estoy iniciando en 1, sino voy a iniciar en 2. Entonces, esa X va a iniciar en 2. Ok, más. Pero el siguiente punto, ¿quién me va a dar el siguiente salto del área? ¿Quién es el que me está indicando el siguiente salto? 4. ¿4 sobre qué? 4 sobre n. 4 sobre n. ¿Y esto cómo se le llama? Delta de x. Delta de x. ¿Qué quiere decir? Que yo este punto 2 de aquí, mi siguiente puntito que aquí lo vemos, el siguiente puntito que aquí está, ¿quién me lo va a dar? Ah, pues va a ser 2 más el valor que tenga delta de x. ¿Sí? Y este valor de delta de x yo lo voy a multiplicar por y. ¿Por qué? Porque aquí la voy a incrementar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. ¿Hasta llegar hasta dónde? Hasta 6. ¿Sale? Por eso este valor yo lo voy a incrementar. Ah, maestro, pero entonces, ¿quién me va a dar esa pequeña espacio? Pues esto, delta de x. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir en esto. Esto es lo que ya hemos visto. Esto es lo que hemos hecho y esto es lo que ustedes han hecho en todas las tareas o en las tareas que ya les he dejado. Entonces, simplemente aquí, ya no le voy a poner aquí un valor como 6. Y no este valor, ¿a dónde se va a ir? Al infinito. Puede ser a cualquier valor, al mínimo que ustedes piensan, lo vamos a calcular. Entonces voy a bajar este 4 sobre n en este delta de x y me va a quedar como 2 más 4n por y. ¿Quién es y? Ah, pues es el incremento entre el punto A y el punto B. Ese es el valor de i. Yo voy a iniciar en i en 2, después, perdón, en 1. Si aquí le pongo 1, entonces esto va a ser a 2 más el valor de delta de x entre n por 1. Incremento i, entonces ahora i va a valer 2. Va a valer 3 hasta llegar al número 6. ¿Sí? Entonces ese es el valor de i. Bueno, ¿dudas hasta ahorita? No. No. Ninguna. No, profe. Entonces yo ya puedo decir que f de x y va a ser igual a cuánto valía mi función. Pues era una función de 1/5 de x y simplemente ahora le estoy cambiando por xy, que al final sigue siendo la misma x, y esto va a ser igual a 1/5 que va a multiplicar a qué? A todo el valor de x y elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale xy? Pues vale 2 más 4 entre n por
y. ¿Sale? Ahora, este valor ya es el que me va a estar dando totalmente mi f de x. Si esto yo lo utilizo para expresar de valores en i del 1 hasta el n, del 1 en cuestión de mi base, hasta n valor, o sea, hasta infinito, entonces yo podría decir, ahora le voy a poner aquí una R mayúscula, que son mis sumas de Riemann. Casi decir estos van a cambiar el área o las sumas de Riemann al infinito. Esto podría yo decir que va a ser igual. Y esto es para cualquier valor de n, ¿no? O sea, esto lo puedes poner tú aquí cualquier valor que tú quieras. Ya sea n10, n100, n6. Todo esto te va a dar cuando i igual a 1. Y pues cuánto es f de x. Ok. De aquí nosotros lo tenemos que multiplicar para sacar el área antes de utilizar todo esto. Aquí me salté un paso, perdón. Antes de utilizar todo esto, yo necesito multiplicar este valor por este de aquí. ¿Están de acuerdo? Para así obtener todo el área. Entonces yo necesito multiplicar lo que sería delta de x por f de x y. Entonces así ya me está dando el área, que es lo que decía antes. Pues aquí entonces vamos a tener de este color verde y vamos a poner de este color azul, ¿no? Para no estar escribiendo, de color verde va a ser 4n, que sería delta de x, que va a multiplicar a f de x, que sería un quinto, ¿sale? Por lo que tengo aquí en paréntesis. 2 más 4n por i. ¿Sí? Y todo esto, perdón, aquí se me olvidó elevarlo al cuadrado. ¿Vamos bien, chavos? Sí. Agradezcan Sí. que mi pizarra es súper lenta, agradezcanlo porque así entonces sí le pueden ir entendiendo a todos. Ahora, entonces yo ya multipliqué lo que sería delta de x por f de x, que me va a dar este valor, y oiga, maestro, oye, no, chingados, quedó x, ¿no? ¿Dónde quedó n? Ya se perdió x, y x ya no tiene así un valor como tal, porque x ya lo transformé, ya lo pasé al valor de la recta, al punto donde me están pidiendo el área, que es del punto 2 hasta el punto 6. Aquí lo podemos entender que es el punto de inicio, más mi incremento en delta de x, que ese va a ser el valor pequeñito que va a incrementar, y entonces ya lo estoy aquí utilizando para cualquier número en cuestión de n. Todo ya está, digamos, en n y en i, ¿no? Que i va a ser ese pequeño incremento. Entonces ahora sí voy a decir que esta suma de Riemann para cualquier número en n va a ser igual a la suma o al sigma de n de i. ¿Cuánto vale 1? Pues aquí yo lo puedo multiplicar. Entonces vamos a dejar primero el 2, o es decir, lo voy a dejar como lo tuviera, ¿no? X cuadrada más n por i, todo esto elevado al cuadrado, por, esto lo multiplico así, sería
4 entre y 5 por n me va a dar 5n. ¿Vale? Entonces yo con esto podría decir que si yo ya casi se nos acaba el tiempo de la clase. Chavos, ¿cuánto tiempo nos queda en la clase? ¿A qué hora lo inicié o ya se nos acabó? Ya se nos acabó. No, sí, pero nuestra clase creo que hoy no se ha acabado. No se nos ha cerrado la sesión. Órale. Continuamos, ya nada más 2 minutitos. Entonces, a lo que voy, toda esta suma de aquí, este es el valor n. Ah, maestro, pero usted dijo que... ¿Y entonces dónde quedan los límites? Ah, entonces, si yo a esta Rn le saco límite, si yo a esta Rn le pongo límite, ¿sí? Cuando n vale al infinito, ahora sí le voy a sacar que esta n se vaya al infinito de esta Rn. ¿Y por qué lo voy a sacar al infinito? Porque yo necesito que este infinito se aproxime a esta integral. Todavía no hemos visto nada de integrales, pero nos estamos acercando ya a lo que sería el valor de esa integral. Entonces a este valor de Rn yo le voy a poner al infinito. Entonces ahora sí yo me podría decir que la integral de lo que sería del punto 2 al punto 6, en la manera de utilizando sumas de Riemann, me estaría yo acercando, no, más bien no es acercando ni aproximando, es igual, ahora ya estoy utilizando el igual, a sacar el límite cuando n vale al infinito de todo esto. Entonces aquí ya no le voy a poner Rn, simplemente lo voy a sustituir, que es la suma cuando ahora sí mi suma de n se vaya al infinito de 2. ¿Por qué 2? Ah, porque 2 es donde iniciamos. ¿Por qué de dónde viene el 4n? Por i, ah, pues porque es delta de x, que es mi incremento en la base, y pues va a ser ese pequeño incremento que voy a llegar yo para utilizar hasta el 6, ¿no? Y esto al cuadrado por un quinto que traíamos por delta de x. Entonces, no todos estos números que tenemos aquí, ¿de dónde salieron? Pues simplemente de la multiplicación de delta de x por f de x. ¿Sí? Y entonces de aquí, este va a ser tus nuevas tareas. Es lo que vamos a ver después. Vamos a hacer mañana otro ejercicio, chavos, de esto, para que lo entiendan bien. Y entonces ahora, ¿cuál va a ser su nueva tarea? Ah, pues de calcular de una función de sumas de Riemann a cómo hacerlo en el límite de la suma de Riemann cuando este límite va al infinito. ¿Sí? Esto de aquí ya no lo vamos a calcular. Esto ya no se va a calcular. Simplemente estamos expresando nuestra integral a la suma de Riemann para que ya nos dé un valor igual. Ya no estoy aquí viendo aproximaciones. Ahora yo estoy viendo esto, una igualdad. Ya no le estoy haciendo aquí de que, ay, pues aproximadamente, ya quité el aproximado como utilizando límites. ¿Sí? No sé si le quieran poner aquí una... ¿Sí? Aquí lo único que me quedaría sería la gráfica, pero
hoy nada más le tomen una captura, chavos, y mañana el apunte que hagamos, ese sí lo van a estar haciendo ustedes y me lo van a enviar. Mañana el siguiente ejemplo. Para que ustedes ahí le vayan poniendo sus anotaciones. ¿Va que va? Ahorita si quieren nada más tomen la captura de pantalla. Espero que lo hayan entendido. Pero no es tanto entenderle ni tomarle la captura de pantalla, sino de dónde partimos. De lo que ya sabíamos y simplemente estamos integrando ahora esta XY. Es lo único que le agregamos el día de hoy a lo que ya sabíamos. Este valor, XY. Lo demás fue totalmente igual. ¿Sí? Ahora este es XY, ¿de dónde partir? Pues desde el punto donde nos están pidiendo, estamos avanzando, estamos multiplicando nuestra delta de X, pero estamos aquí conservando el valor de N. Es lo único que le agregamos, no le agregamos más a lo que ya sabíamos. ¿Sale? Y llegamos al límite de... Ahora sí este valor, digamos, ahora sí mi suma de Riemann, ¿por qué tanto insistencia? Porque me está dando el valor de la integral. ¿Vale? ¿Preguntas? No. Mañana hacemos otros 2 ejercicios, chavos. Ya va a ser mucho más rápido, ya no me voy a meter tanto a, ay, pues vamos a hacerlo así, y vean esta gráfica. Ponemos el ejercicio y nos vamos a buscar el valor. ¿Va que va? Vale, profe. Vale, entonces nos vemos el día de mañana, chavos.